Hola, ¿qué tal? Este es un video resumen del capítulo 6 del libro PMBOK, quinta edición. En este capítulo vamos a hablar sobre la gestión del tiempo del proyecto. En todo este capítulo se va a establecer la planificación para la gestión del programa. Todo lo que va a incluir van a ser todos los procedimientos necesarios para lograr la conclusión del proyecto a tiempo. Entre todo esto vamos a establecer las políticas, procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Todo esto lo vamos a hacer siguiendo una serie de pasos, una serie de actividades que hay que desarrollar aquí, como por ejemplo son la actividad que tenemos que tomar en cuenta es el definir las actividades. Vamos a tener que también contar con una secuenciación de esas actividades. Vamos a tener que estimar los recursos de las actividades, el tiempo de duración de estas actividades, a su vez desarrollar un cronograma. Dicho cronograma nos va a ayudar a controlar y monitorizar todas las actividades del proyecto para actualizar el avance y gestionar los cambios de ser necesario. A continuación vamos a detallar cada una de estas fases, por así decirlo, que tenemos dentro de este capítulo de la gestión. Como primer punto tenemos detallar las actividades. Es decir, la breve rasgo es el proceso que va a identificar y documentar las actividades que se van a realizar. Estas actividades vamos a tomarlas como si fueran tareas que se deben llevar a cabo para completar ciertos paquetes de trabajo definidos y así lograr los entregables detallados de cada uno de las salidas. Por ejemplo, tenemos en esta primera fase, tenemos como entrada la línea base del alcance, también tenemos factores ambientales de la organización y activos de los procesos organizacionales. Como herramienta tenemos aquí la herramienta de descomposición, una herramienta de planificación gradual, plantillas y juicios de los expertos, que es muy importante. Como salidas vamos a tener las listas de actividades, atributos de actividades y las listas de los hitos. Dentro de las herramientas tenemos la descomposición, que es una técnica que va a definir las salidas, actividades del cronograma. Va a mostrarnos una visión de manera secuencial y congruente. Cada paquete de trabajo se va a descomponer en las actividades que esto se requiera. En cuanto a la planificación gradual, es una forma de planificación de elaboración progresiva, donde el trabajo se realiza a corto plazo, se planifica en detalle y a un nivel inferior de la EDT, que recordemos la EDT es la estructura de descomposición del trabajo. Además tenemos que planificar sin el detalle para los componentes de la EDT a un nivel alto. Y en cuanto a información, está menos definida estas actividades y se pueden mantener a nivel de hitos. En cuanto a la estimación de la secuencia, o vamos a definir la secuencia de las actividades, esto nos va a permitir identificar cuáles son los documentos y las relaciones entre las actividades del proyecto. Todas estas actividades, excepto la primera y la última, están conectadas con al menos una predecesora y una sucesora. Esto se puede realizar utilizando varias herramientas de software o hacerlo manualmente también. Entre las entradas que vamos a disponer aquí van a ser la lista, bueno, con las que vamos a contar, deber contar. Tenemos las listas de actividades, listas de atributos de las actividades, lista de hitos, iniciados del alcance del proyecto, activos del proceso de organizaciones,
Como herramienta tenemos métodos de diagramación de precedencias, determinación de las dependencias, aplicación de adelantos y atrasos y una plantilla de regla de cronograma. En cuanto a salidas, vamos a contar con un diagrama de regla del cronograma del proyecto y las actualizaciones de los documentos del proyecto. Entre los distintos gráficos que se pueden realizar, existen muchos gráficos como por ejemplo el que voy a mostrarles a continuación. Esta es una gráfica de ese tipo donde podemos ver detalladamente cada uno de ciertos procesos. Podemos verlos, por ejemplo, para iniciar el proyecto, aquí tenemos un hito, luego sigue consecuentemente a realizar entrevistas, tenemos definición de tareas, relaciones, comienzo temprano de ciertas actividades hasta llegar a la finalización de una tarea. Mostrando aquí la parte de el verdadero, el verdadero enunciado que tenía la actividad. Y por ejemplo aquí tenemos un comienzo tardío y una finalización tardía de lo que realmente se esperaba de esa actividad. Existen también varias gráficas que nos van a ayudar a verificar y a percibir de una mejor manera la secuencia de las actividades. Entre los múltiples diagramas que se van a poder construir aquí, hay un llamado diagrama de red, o que nos va a ayudar a la visualización de las precedencias. Cuenta con algunas reglas para la diagramación de este punto. Eh, las reglas tenemos que hay un único punto de arranque, un único punto de finalización. Todas las actividades deben estar predecidas por alguna, excepto la inicial. Deben tener una sucesora, todas excepto la final. No existen ciclos o loops y no incluye escala de tiempo. El siguiente punto que tenemos es la estimación de recursos de las actividades. Es un punto muy importante, ya que nos va a ayudar a estimar tanto el tipo de recurso como la cantidad necesaria de recursos, de material, recursos humanos, equipamientos, suministros, equipos, todos estos para cada actividad. También tenemos que revisar aquí la disponibilidad de recursos, fechas, calendarios, tomando en cuenta eso. Nos va a permitir identificar los recursos potenciales disponibles según cierto nivel de compromiso, de conocimiento, habilidades, la disponibilidad de ese recurso que vamos a tener. Va a estar íntimamente coordinado con el proceso de estimación de costos, ya que aquí es donde se van a detallar estos recursos y como tenemos en cuenta, cada recurso es un bien, físico o no físico, y ese tiene que ser agregado su respectivo costo. Vamos a poder revisar los registros históricos sobre la utilización de los recursos. Vamos a tener que revisar eso para ver cuál ha sido el antecedente y ver cuál fue el costo y los recursos que se utilizaron en proyectos similares para poder planear una guía. Tenemos que revisar las políticas organizacionales sobre el uso de recursos de acuerdo a cada empresa o cada país, de acuerdo a cómo se manejen.
Vamos a crear una estructura jerárquica de recursos, hay que identificarlos claramente y dividir las actividades si resulta muy compleja esta estimación de recursos. Llevarlo por actividades o fases, como nos convenga mejor. Entre las herramientas que se usan aquí está, como siempre, muy importante, el juicio de experto. Siempre guiarnos de alguien que ya haya hecho algo similar o tenga conocimiento y esté empapado de lo que necesitamos realizar. Otra herramienta que está aquí es el análisis de las alternativas, donde surgen ciertas incógnitas como son si eso va a ser propio, va a ser de compra, que vamos a tener que comprarla o alquilarla, datos de estimación de publicados. Los datos de estimaciones publicados son índices de producción que liberan las empresas, los cuales nos ayudarán a verificar y tener una mejor guía para la toma de decisiones en cuanto a los recursos que se van a estimar para las actividades. Bueno, siempre es conveniente para este tipo de estimación de recursos verificar cuál es la duración de cada una de las actividades, ya que este proceso nos ayuda a estimar la cantidad de periodos y trabajos necesarios. En la estimación de la duración de las actividades, además podemos aproximar el número de periodos de trabajos, ya sea en horas, días, semanas o meses, para completar las actividades individuales con los recursos estimados o disponibles. Es realizado por las personas más familiarizadas con el desarrollo de ciertos procesos. Vamos a poner a alguien que no sepa qué tiempo aproximadamente se demora realizar cierta actividad, lo cual no nos daría buenos resultados. Se va a requerir una elaboración progresiva y cada vez más precisa y de mejor calidad. Esto obviamente se va mejorando con el transcurso de la sociabilización, de la gestión de más proyectos, y ya se va teniendo datos históricos de cómo es que actúan las variables y cómo se mueven. Los datos y supuestos que exploran los estimados deben quedar documentados para futuros proyectos, futuros trabajos, y debe estar basado en la definición del alcance que se ha planteado. Entre las herramientas que hay aquí tenemos que contar con el juicio de expertos, estimación por analogías, estimación paramétrica, estimaciones por tres valores y análisis de las reservas. En cuanto a la estimación por analogías, es la utilización de la duración de una actividad del cronograma anterior y similar en base a la estimación de la duración de una actividad futura. Como estamos como comparando dos actividades que podrían ser algo similares. Esto se usa cuando no hay la cantidad suficiente de información o la información es limitada. Se utiliza con información histórica más el juicio de los expertos. Es más fiable cuando las actividades son similares, de hecho, no solo en apariencia, sino en tiempo y disposiciones de los recursos. Y los miembros del equipo deben tener la experiencia necesaria para poder llevar a cabo esta estimación. En cuanto a la valoración por tres métodos, por tres valores, perdón, lo que podemos decir es que la estimación tiene tres tipos en cuanto a lo más probable, lo más optimista y pesimista. En cuanto a lo más probable se tiene en cuenta lo más cercano a la realidad. Lo optimista es tomando en cuenta el mejor escenario posible y siendo pesimistas tomando el peor escenario posible. Digamos que puede ser como un truco utilizar el promedio de las tres duraciones estimadas y va a resultar en una duración promedio que nos va a dar una mejor aproximación.
ni muy alto ni muy bajo, o sea, la media, simplemente. En cuanto a, en cuanto a la definición del cronograma o al desarrollo en sí del cronograma, como último punto, tenemos que vamos a contar con varios, con varias herramientas y que nos van a permitir desarrollar este cronograma en el cual se va a analizar la secuencia, las actividades, la duración y los requisitos de cada uno de los recursos. Hay un método denominado el método de cadena crítica, que es una técnica de análisis de red de cronograma que modifica el cronograma para tener en cuenta los recursos limitados. En cuanto a la reducción del cronograma, podemos detallar que busca alternativas para reducir el cronograma del proyecto sin alterar su alcance. Actúa bajo las actividades de un camino crítico. Vamos a poder reducir en lo mínimo que se pueda la reducción de las actividades. Se va tomando en cuenta los costos y los recursos necesarios comprendidos para cada una de las actividades a fin de optimizar y mejorar los tiempos en los que se va a llevar a cabo el proyecto. Todo esto con la finalidad de que al término de lo establecido en el cronograma, mediante los monitoreos, todo se pueda terminar y dar de buena manera al finalizar el periodo de ejecución del proyecto. Terminar en tiempos comprendidos, en tiempos que estés sobre, sobre lo esperado, nunca estés un proyecto demasiado demorado de lo que se ha planteado inicialmente, siempre tomando en cuenta cada uno de los detalles que se podrían presentar, como lo iremos analizando en posteriores capítulos. Muchas gracias.